exposición? Pues, profe, yo ahí pues realicé unas diapositivas y pues la idea es Ok, dar como una serie de ejemplos. ok, perfecto, listo, Juan, muchas gracias. Y Luisa, ¿cómo vas a manejar tú la exposición? Profe, yo hice también unas diapositivas, les voy a explicar como los términos que coloco dentro de las diapositivas y para finalizar voy a proyectar un video que explica pues de manera didáctica de qué hablé, como un Listo, ejemplo. Luisa. Ven, te pregunto algo, ¿qué hacemos? ¿Será que arrancamos contigo o qué hacemos? ¿O arranco yo y Sí, después tú por el tema de la llamada aquella que esperas? profe, como quieran, pues no tengo problema con eso. No sé en qué horario me vayan a llamar. Yo Es creo que que me ese es llaman. el tema. No, hagamos una cosa. Yo arranco con mi exposición porque es la general, ¿sí? Y ya vamos mirando. Si algo, si te llaman justo pues cuando tú vayas a exponer, entonces en ese caso que lo haga Juan David y ya después que tú termines, entonces sigues tú, ¿te parece? Lo hacemos Sí, mejor profe, así. pero entonces me gustaría exponer antes del compañero Juan David, porque también tengo, pues, dentro de mi exposición de comunicación asertiva, hay algo que habla de la comunicación verbal y no verbal, entonces, pues, como para darles una entradita antes de que él entre de lleno a ese tema. Y realmente el orden es ese, voy yo, después vas tú y después va Juan. Lo que pasa es que es acomodándonos como un poco pues a esa llamada tuya porque entiendo que es muy importante. Ese es el orden, pero entonces si lo tenemos que modificar, pues lo manejaríamos así, ¿listo? Bueno, sí, Bueno. Buenas noches, Juan. Por ahí nos escribió por el chat. Bueno, chicos, entonces les cuento qué vamos a hacer esta noche. Vamos a estar hablando de comunicación. Yo voy a iniciar entonces contándoles, venga, porque no me había dado cuenta que tenía la cámara apagada. Entonces voy a iniciar contándoles entonces sobre comunicación de manera general. Y después de eso, entonces ya siguen sus compañeros. Adicional, hoy vamos a empezar con las intervenciones que van a tener cada uno de ustedes durante estas semanas en el tema del libro. Entonces, para hoy, por ejemplo, tenemos entonces nuestros primeros tres aportes, que está Wilmer, con Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Está Luisa Fernanda, El gran secreto para tratar con la gente. Y está Julián, quien puede hacer esto, tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Entonces ellos nos van a contar pues así como a grosso modo sobre el libro y así vamos avanzando. Bueno, entonces inicio con mi exposición y al finalizar pues vamos a tener una actividad, depende la horita en la que vayamos terminando, pues la hacemos para desarrollarla dentro de el tiempo, así si no, pues la hacemos extra clase. ¿Me confirman por favor si ya están viendo mi pantalla? sí, señora. Que Wilmer está pidiendo otra vez el link. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a hablar de comunicación de manera general, pero la vamos a ir ubicando y como aterrizando un poquito en la comunicación en las organizaciones y lo importante que es. Entonces hay dos frases de alto impacto para iniciar. Una es, no se concibe ningún ser humano sin comunicación. Sin ella, la vida es imposible. Y realmente yo creo que es algo que a todos como que nos aterriza un poquito porque logramos entender que la comunicación en nuestras vidas es muy necesaria. Miren, por ejemplo, cuando una persona entra en depresión, entra en una etapa de trance, pues como afecta, donde está afectado en sus sentimientos, en sus emociones, ¿qué es lo que hace? Se aísla, ¿cierto? Y no quiere decir que esté dejando de comunicarse. El hecho de aislarse, querer estar solo, está comunicando, que de eso también vamos a hablar ahora. Pero cuando nosotros como seres humanos estamos desarrollando nuestras actividades en el diario vivir, necesitamos comunicarnos. Ahora lo que vamos a mirar, cómo nos comunicamos,
qué es lo que comunicamos, cómo lo debemos hacer. Entonces, realmente para los seres humanos la comunicación es vital. De hecho, ahora lo podemos hacer por muchos medios. Antes, por ejemplo, era tan importante desde siempre la comunicación que aunque no existía una lengua, un idioma, buscaban la manera de hacerlo. Entonces lo hacían a través de símbolos, lo hacían a través de señas, lo hacían a través de, así fuera, pues de señales de humo o algo, pero siempre estaban como en la búsqueda de hacerlo. Y otra frase, pues muy importante, dice, para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás. Y hay que entender la comunicación de esa manera. Todos somos totalmente diferentes, tenemos maneras diferentes de aprender, tenemos maneras diferentes de comunicar nuestros sentimientos, tenemos manera diferente de ver las cosas. Entonces ahí es donde la comunicación es muy importante porque nosotros debemos entender cómo se comunica al otro. Entonces de todo eso vamos a hablar hoy. Entonces ahí esas dos frases pues como para dar inicio. Resulta que la comunicación empresarial, que es el tema pues como que nos compete en profundidad en este caso, porque estamos hablando de que ustedes como líderes de procesos, hay varios, por ejemplo, que nos han contado, perdón, que por acá me están pidiendo acceso. Ya acá le di a admitir. Ustedes me confirman, porfa, de nuevo cuando tenga mi presentación en pantalla. ¿Me confirman, porfa, si ya la tienen? Sí, señora, ahí se ve. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, nosotros en la empresa necesitamos tener esa comunicación. Cuando hacíamos la presentación en la clase anterior, pues podía notar que hay muchos que son líderes de proceso, que son jefes, que tienen personas a cargo. Entonces, hay que entender la comunicación como un recurso. Entonces, ¿cómo así como un recurso? Sí, en lo largo de lo que ustedes llevan en la carrera, han podido encontrar que la empresa como tal tiene recursos. Entonces, están los recursos económicos, están los recursos materiales, están los recursos, ¿qué otros recursos? A ver, ayúdenme ustedes a acordar. ¿Se les olvidaron? No, hay otro tipo de recurso que es muy importante, que es el recurso humano, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La comunicación se debe gestionar de esa manera, como un recurso. Entonces, ¿usted qué hace con un recurso? Usted lo gestiona. Cada día usted lo mira, mira su avance, lo cuida, le hace seguimiento, le pone indicadores, usted calcula realmente si está bien manejado, si no, si hay que hacer actividades para poderlo motivar, usted lo cuida. Eso hace usted con ese recurso. Entonces, la comunicación hay que manejarla de esa manera. La comunicación no es algo que sencillamente está y llega y ya. No, hay que manejarlo. ¿Por qué? Porque una buena comunicación lo que va a hacer es que va a hacer que las relaciones interpersonales en esa empresa, en ese grupo, en ese equipo de trabajo, pues sencillamente se fortalezcan. Cuando hay una buena comunicación, pues los procesos van a fluir de mejor manera. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar esa buena comunicación? Entonces, aquí hay algunos puntos. Uno, nos dice que es mostrando gran interés por conocer y entender los códigos verbales, escritos y no verbales. Ahora por ahí el compañero nos va a profundizar un poco más sobre el tema, pero entonces váyanlo guardando ahí. Una súper importante, ¿cuál es? Pues escuchando. A veces a nosotros nos pasa que nos encanta que nos escuchen. Y como lo decimos por allá coloquialmente, hablamos más que lora mojada. Y entonces hablamos y hablamos y hablamos, ¡pum! Se nos olvida que en la buena comunicación no es solo que uno se siente en la palabra y ya. No, la buena comunicación es cuando
tú también escuchas, cuando tú también puedes entender ese mensaje que el otro tiene para comunicar. Y a veces los líderes, a veces los jefes, pecamos por eso, porque nos sentamos en la palabra y creemos que somos los únicos que tenemos realmente la razón, que nuestras opiniones son las que deben de estar primero y se nos olvida que la comunicación es tan importante que a veces aprendemos aún más cuando escuchamos al otro. Es muy importante esa parte. Hay otro punto importante y es observando y estableciendo diálogos con sentido. La comunicación también se trata de entender al otro, de poder mirar cómo actúa el otro. Que nosotros realmente tengamos diálogos donde no estemos en todo momento, pues hablando, por ejemplo, solo de indicadores, sino que nos preocupemos entonces por esa persona, que nos preocupemos por el ser, por cómo piensa, cómo siente, cómo se está en este momento sintiendo, por ejemplo, con el hecho, la incertidumbre que vivimos día a día con el tema del COVID. Entonces, poderlo hacer, poder acercar a esa persona. Cuando logramos acercar las personas, pues lo que hacemos es que se integren realmente esas relaciones interpersonales y los procesos en la empresa fluyan de mejor manera. Y está comprobado que cuando hay un buen ambiente laboral, las personas sencillamente son más productivas. Cuando el ambiente laboral es pesado, es tenso, cuando hay errores en la comunicación, pues ¿qué pasa? El desarrollo de las actividades de esos colaboradores pues no va a ser tan efectiva, va a ser menor. Aunque la persona se esfuerza, quiero hacerlo, pero siente pereza de ir, siente pereza de hablar con el compañero, de pedirle un favor. Entonces, eso va haciendo que los procesos también sufren. Vamos a centrarnos en esta figura muy importante que nos resume lo que es la comunicación y cada una de las partecitas que la integran. Entonces, la comunicación tiene un código, un mensaje, un emisor, un receptor y un canal. Entonces, el contexto de la comunicación nos dice, nos vamos a ubicar en el centro, que en el centro pues está el mensaje. Resulta que ese mensaje siempre va a pasar que hay alguien que lo emite y alguien que lo recibe. Entonces, quien lo emite es el emisor, quien lo recibe es el receptor. Eso por allá lo veíamos desde primaria, pero a veces se nos olvida. Cuando estamos manejando la comunicación, cuando nosotros hacemos parte de esa comunicación, se nos olvida. Entonces, hay que tener también claro que hay un código y hay un canal. Aquí los vamos a ver a cada uno de ellos de manera como un poquitico más explícita, donde nos dice cuál es el elemento y cuál es la característica. Entonces, comunicación. ¿Qué será la comunicación en nuestras palabras? Comunicación, si tú vas a buscar, las definiciones son infinitas. Existen muchas definiciones. Aquí, en este punto, lo vamos a ver de manera sencilla. La comunicación es el intercambio de información entre un hablante y un oyente. Se utilizan el mismo código, o sea, la misma lengua. Esa es la comunicación. Una definición sencilla es un intercambio de comunicación, perdón, de información. Eso es. Entonces, teniendo eso como referencia, nos vamos entonces a ubicar en cada uno de los otros elementos. Entonces, le voy a pedir el favor a Luisa Fernanda que me ayude. No, Luisa no. Oscar Andrés, que me ayudes con la lectura de código, por favor. La lectura del código, acá dice código, idioma que utiliza el emisor y el receptor. Muchísimas gracias. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué código es el que nosotros estamos hablando? Pues el español. Es el idioma que estamos utilizando, ¿cierto? Yo estoy en unas clases de inglés, no es el idioma que más me guste, es más bien como por necesidad que uno lo hace, porque realmente ahora tener una sola lengua nos hace en parte como un poquitico desfavorable
ante las competencias que se deben desarrollar pues en el ámbito laboral y demás. Entonces estoy en un curso pues estudiando inglés y la profesora desde que empieza es en inglés. Entonces la comunicación a veces es bien difícil. No quiere decir que no se pueda manejar, claro que hay. Ella nos está entregando un mensaje y nosotros lo estamos recibiendo, pero estamos en eso, estamos aprendiendo una segunda lengua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese código se maneja en el mismo idioma, pues la comunicación debe fluir de mejor manera. Entonces, ese es el código. Ahora le voy a pedir el favor a Jennifer, me ayudes por favor con la lectura de mensaje. ¿Qué es mensaje? Mensaje, la información que se transmite. Muchas gracias, súper claro, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que les traigo yo hoy? La comunicación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los factores? ¿Quiénes la integran? ¿Sí? Ese es el mensaje que les traigo yo hoy. Bueno, vamos por favor. Vamos por favor a irnos a mirar lo que es canal. Le voy a pedir el favor a Valentina que me ayudes con la lectura de canal. Valentina. Pero es que me tocó conectarme al celular porque el PC no tiene audio. ¿Pero alcanzas a mirar ahí en el celular? Sí, profe, es que estoy acá en el PC. Emisor, aquel de que procede el mensaje. No, canal. Canal, Sí, la por vía favor. por la que circula el mensaje, ondas sonoras del aire, papel escrito. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué canal estamos nosotros utilizando en este momento? Pues estamos utilizando una plataforma, lo estamos haciendo de manera virtual, entonces ahí es donde nosotros decimos que estamos haciéndolo a través de TICs. ¿Qué son los TICs? Pues son esas herramientas tecnológicas, entonces ese es el canal que estamos utilizando. No lo estamos haciendo a través del papel, ni estamos face to face, entonces para decir que estamos haciéndolo por ondas sonoras de aire, claro, ustedes acá me están escuchando. Pero además de esas ondas sonoras, pues estamos utilizando plataformas y herramientas a través de TICs. Entonces, ese es nuestro canal. Ahora vamos a mirar lo que es el emisor. Entonces, Juan David, ¿me ayudas por favor con la lectura de emisor? Aquel del que procede el mensaje. Muchísimas gracias. ¿Quién es el emisor en este momento? Yo, en este momento. Ahorita, cuando sus compañeros ya empiecen a hablarnos, pues, ¿quiénes son los que van a traer el mensaje? Ellos son los que nos traen esa información, entonces se cambian los roles. Entonces, miren que en la comunicación, el deber ser y su razón de ser para que funcione una buena comunicación es que debe haber cambios de roles. ¿Por qué? Porque debemos escuchar. Entonces, ahí es donde lo podemos ver latente. Ahora vamos a ir con receptor. ¿Quién es el receptor? El que recibe o interpreta el mensaje. Y el contexto, o sea que en este momento, antes de irnos al contexto, ¿quiénes son los receptores? Ustedes. Son los que están allá, están recibiendo esa información y están interpretándola. Entonces, cada uno está ya diciendo, claro, comunicación, sí, yo me acuerdo en el colegio cuando nos ponían ahí con los vasos, el experimento aquel, o está pensando, yo creo que yo soy de los que no escucho, de los que no dejo que los demás hablen. Cada uno va recibiendo esa información de maneras diferentes. Y el contexto, pues es la situación en la que se desarrolla la comunicación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el contexto nuestro? Nuestro contexto es netamente académico, estamos conectados porque estamos en una clase de la universidad donde ustedes entonces son esos estudiantes, ese es nuestro contexto. Pero si usted lo que está haciendo es una reunión con su equipo de trabajo, pues ¿cuál es el contexto? El laboral. Entonces, ahí cerramos como tal esos elementos de la comunicación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, queja, reclamo y o sugerencia hasta dónde vamos? No, profe. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Listo, muchas gracias.
Entonces ahora no voy a profundizar porque esos temas pues los tienen sus compañeros asignados solo de manera general, porque dentro de la comunicación pues vamos a tocar lo que es comunicación asertiva. Una definición clara, sencilla. ¿Qué es esa comunicación asertiva? Es que usted pueda expresar de forma clara lo que piensa, lo que usted siente, lo que usted necesita, hacerlo sin rodeos, sin miedo, sin titubear, pero teniendo en cuenta los valores, los derechos y los sentimientos del otro. O sea, sin herir susceptibilidades, como nosotros lo llamamos comúnmente. Eso es. Aquí algunos puntos que debería tener nuestra comunicación. Entonces, ¿qué han dicho? La comunicación asertiva es la que debemos aplicar en la empresa, es la que debemos aplicar allá en lo laboral, pero qué importante que cuando nosotros aprendemos a desarrollar ese tipo de comunicación, pues no lo hagamos solo en ese ámbito, sino que lo podamos hacer en lo personal. Es que seamos directos, que seamos concisos, respetuosos, que afirmemos nuestro ser, o sea, que no pongamos en tela de juicio, por ejemplo, nuestros principios, nuestros valores, que los defendamos, pero sin herir al otro. Y además de eso, establecer límites en las relaciones con los demás. ¿Qué pasa? Pasa en muchas ocasiones y más en los últimos tiempos, pasa mucho que, por ejemplo, en redes. Dale, Luisa, contesta la llamada. Entonces pasa mucho que, por ejemplo, en redes a veces se nos vuelve hasta un complique nosotros dar nuestro punto de vista, si es, por ejemplo, en algo que tenga que ver con religión, con política, porque entonces nos debemos a tener una cantidad de comentarios, muchos que son positivos y listo, y venga pues hagamos la discusión, usted qué piensa, usted qué cree, pero hay otros que lo toman tan a personal que entonces empiezan con insultos, empiezan con una cantidad de cosas que uno dice, de verdad son personas que no saben comunicar. El hecho de nosotros comunicar también deja claro que es la manera de nosotros mostrar cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestros gustos y que respetemos al otro. Entonces, por ejemplo, yo creo profundo en Dios, entonces para mí es normal, entonces en mis redes o en algo, hacer publicaciones de ese tipo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me encuentro con algún estudiante que dice, no, pues yo no creo en Dios? Yo no le voy a poner un 0 pues en todas sus notas y entonces lo voy a tener ahí entre cejo y ceja porque me dice que no cree en Dios. No, hay que respetarlo, eso hace parte de la comunicación. De los gustos, de las preferencias, entonces ve uno que entonces los hinchas ve uno que entonces los hinchas de los equipos se vuelven enemigos porque entonces el uno carga un trapito rojo y el otro carga un trapito verde y entonces es la pelea o amarillo, morado o azul. Entonces no hay razón de ser. Por falta de comunicación se dañan los hogares, se pierden los equipos de trabajo, se van también a la quiebra las empresas. Entonces, la comunicación es muy importante porque nos sirve para construir relaciones. Entonces, he ahí la importancia de la comunicación. Por acá les quiero mostrar unas imágenes que ahorita se las voy a compartir al WhatsApp. Entonces, por ejemplo, esta me parece muy importante, dice 8 reglas para una comunicación efectiva. Entonces, 1, saber escuchar. Ser paciente, permitir que los demás acaben lo que están diciendo, mostrarnos involucrados, ¿sí? Sin necesidad de interrumpir al otro. Usted mismo ubíquese en un episodio que haya tenido así. Normalmente cuando estamos enojados o acelerados, se nos olvida escuchar al otro. Entonces empezamos a hablar y el otro entonces empieza a hablar y nosotros lo interrumpimos. Entonces ni siquiera se sabe qué es lo que están diciendo.
porque hablamos encima del otro, encima del otro. Entonces, no hay manera, no hay comunicación. 2, ser breves. Entonces, la atención de las personas es limitada y yo creo que nos pasa a todos. A veces entre menos palabras utilicemos, pues más fácil llega el mensaje. Y no cuando empiezan y dicen y dicen y dicen, como que ya el cerebro automáticamente nos ha pasado que, usted desvía su atención. Otra, cuando usted tiene la oportunidad de tener esa personita al frente, pues mírela a los ojos. Ese contacto visual es súper importante. Ahora, les confieso, en un comienzo, el año pasado, cuando apenas estábamos como aprendiendo a desarrollar las clases de manera virtual, me costó muchísimo porque realmente me hace falta ver sus rostros, poderlos ver, poder mirar qué cara hacen, si se están durmiendo, si están en el celular, si realmente están atentos o no. Porque entonces nosotros ya no tenemos ese contacto visual, sino que empezamos a ver un poco de pantallitas. Entonces, no es fácil, pero ¿qué tuvimos que hacer? Pues venga, pues aprendamos. Entonces, ahí es donde vienen las maneras donde uno se inventa algunas estrategias para saber que de un momento a otro todos no se me fueron para la tienda, para la cocina, se quedaron dormidos de escucharme hablar. Entonces, ahí es donde está, que va a ser muy común en todas nuestras clases, donde en el momento menos pensado, ¡pum!, los llame para poderlos escuchar, porque va a ser la manera en la que vamos a poder tener un poquitico más de contacto. Cuarto puntico o ticito que nos habla pues en esta imagen, comunicar novedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro cerebro encuentra una manera diferente en cómo nos están entregando la información, pues de esa manera lo recibe. Es cuando usted, por ejemplo, trae una exposición y lo hace de manera diferente, y lo hace con imágenes y su voz es diferente y es así, bien dinámico, bien chévere, pues eso activa el cerebro de las personas que están recibiendo ese mensaje. Igual que cuando usted va a llevar esa comunicación a su grupo de trabajo, si usted lo hace de forma aburrida y llega, bueno, buenos días. Así usted les va a llevar gallina, pues ese día, si los vaya a regañar. Empiece las reuniones de manera diferente, rompa el hielo, póngalos a hacer una actividad, a leer, a hacer algo, que el cerebro se active. Y en la mitad hay algo en la comunicación que se llama el efecto sándwich. Y es que usted empieza con algo positivo. En la mitad, usted ahí involucra lo negativo. O sea, el regaño, el llamado de atención, la vaciada que va a pegar, todo. Ahí en la mitad. Y para cerrar, cierra otra vez con algo positivo. Y eso el cerebro lo va a manejar de una manera diferente. Entonces, siempre acuérdese, en el medio de eso, maneje el efecto sándwich. Si es en una pelea de pareja, si es en la pelea con la mamá, con el papá, en la discusión que tienen, positivo, negativo y positivo. Y así logramos hacer un efecto diferente. Algo que yo sé que nos afecta a muchos y es el control de la voz. Por ahí dicen que a veces no duele el madrazo por el madrazo, sino por el tonito, es el tonito. Y a veces nos pasa. Entonces, a mí, por ejemplo, les cuento de manera personal, yo normalmente hablo muy duro, pues soy docente, entonces siempre como que la manera de sacar mi voz, pues es una voz fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy contenta, chévere, contando una historia de manera normal, pues se escucha muy bien y como que no se nota mucho que hablo fuerte. Pero cuando estoy enojada, con ese mismo tono de voz, ahí sí se nota. Entonces hay que controlarlo. Si manejamos ese tono de voz, pues sabemos que cuando estamos como en esos términos hay que mermarle, porque a todos nos afecta mucho cuando estamos en algo controversial o estamos manifestando algo en lo que no estamos de acuerdo, pues ese tono de voz. Sexto punto, ser positivo.
Entonces, ¿qué hay que hacer? No llegar allá, no, y es que vamos mal en las ventas y yo no sé qué vamos a hacer, es que no vamos a cumplir, es que esta relación no va para ninguna parte. No, hay que ponerle siempre las ganas, siempre motivar y expresar al grupo al que usted se dirija, en qué se puede hacer, en qué tiene a los mejores, en que si se falló, si se cometieron errores, no pasa nada, errores de humanos. Eso sencillamente, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues nos va a ayudar para saber y encontrar la manera que así no era. De los errores se aprende y esa es la vida. Cuando nos golpeamos, cuando nos equivocamos, pues ahí es donde decimos, de pronto en el momento es muy doloroso, pero ahí es donde nosotros decimos, hombre, sí, esa caída, esa crisis, ese problema realmente me hizo crecer como persona. Otro ticito, brindar confianza. No hay nada mejor que cuando usted se está comunicando, la persona que lo está escuchando vea sinceridad en usted. Y por último, esté en la situación en la que esté, guarde la calma. Porque las confrontaciones pues van a llevar a más confrontaciones. Por ahí hay un versículo, está en la Biblia, que dice que la blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Y es real. Si usted está enojado, por ejemplo, en mi casa me pasa, a veces, bueno, estoy pues así súper enojada, entonces uno llega y lo manifiesta, a veces no de la mejor manera, entonces viene la otra persona. En ese caso, por ejemplo, cuando es en el tema familiar, entonces viene mi esposo en esa calma, que esté enojado, se necesita, entonces viene y me dice, no, tranquila, relájese, que la vida es para gozarla, así, entonces, ¿qué hace? Como que uno dice, oiga, sí, venga, pues calmémonos, y en la empresa pasa igual, cuando nosotros estamos así como que ya no podemos más, explotamos, respire, cuente hasta 10, recuerde que hay cosas mucho más graves que realmente no se pueden solucionar, entonces guarde la calma. Y eso va a hacer que realmente las conclusiones que se generen en esa comunicación pues sean más positivas y realmente lo lleven a usted a tomar buenas decisiones. Nadie con la cabeza caliente toma buenas decisiones. Por eso es tan importante que nosotros manejemos esa comunicación efectiva en la empresa. Entonces, es muy importante. Por aquí saludemos a nuestro coordinador. Muy buenas noches, querido coordinador, ¿cómo estás? Colega, un saludo muy especial para vos y para todos nuestros estudiantes. Muy bien, mi profe, por acá como siempre, generando el proceso de acompañamiento. Les habla John Edison Amortegui Granada y estamos muy atentos a todo lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cordy. Muchísimas gracias por el saludo. Sí, Bueno, chicos. colega. Bueno, feliz noche. Bueno, vamos entonces a seguir. Esa era la imagen, una de las que le quería mostrar. Espere, yo vuelvo por aquí a presentar mi pantallita. Esas se las voy a mandar ahorita al chat de WhatsApp para que las tengamos ahí, porque ahorita vamos a hacer una actividad con ellas, ¿listo? Y otra imagen que quiero mostrarles de lo que hablamos ahorita en nuestro tema, y es que oír es muy diferente a escuchar. Entonces vamos a entender esa diferencia entre las dos, porque nosotros a veces cuando nos estamos comunicando, lo que hacemos es oír, pero realmente no escuchamos a la persona. Entonces ahí es donde se generan también malos entendidos. No hay nada más terrible. Por ejemplo, a mí me pasa con ustedes. Entonces, yo llego y listo, estamos proponiendo tal tema. Entonces digo, Juan Ramón, por favor, léeme dónde vamos. Y resulta que Juan Ramón me estaba por allá, estaba con el oído ahí pegado, pero realmente no me estaba escuchando. Entonces, Juan Ramón, profe, ¿dónde es que vamos? Entonces, eso nos pasa en la comunicación. A veces usted está en la reunión en la empresa, están en una capacitación y justo en esa parte importante que usted necesitaba recibir, ¡fum!,
Usted estaba en el WhatsApp, usted estaba mirando los estados, estaba en el Facebook, le habló el de enseguida, o estaba pensando en que no sabía en la casa si había pagado los servicios, si había hecho el almuerzo, que el hijo si se pudo conectar, no se pudo conectar, si el papá sí pidió la cita. Entonces, ¡fum!, nos desviamos y ahí es donde falla la comunicación. Entonces, vamos a entender esa diferencia entre las dos. Entonces, vamos con Juan Ramón. Juan Ramón, ¿me ayudas por favor con la lectura de lo que es oír? Sí, profe. Gracias. Percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué es oír? Sencillamente, sí, por allá escucho la voz de la profesora. Pero ¿qué está diciendo? No tengo ni idea. Por allá escucho al jefe que está hablando, pero ¿qué es lo que está diciendo? No sé, estaba descuidado y nos pasa a todos. Entonces, eso es oír, solo el susurro o el ruidito, pues ahí que sabemos que está sencillamente la persona hablando. Pero realmente, ¿qué es escuchar? Es poner atención, es o aplicar el oído para oír algo o oír a alguien. Entonces, es ahí donde usted realmente está concentrado en la clase. Hoy estamos hablando de comunicación, qué importante. Entonces, ¿qué es escuchar? Es usted estar ahí atento. Es usted realmente estar entendiendo este mensaje que estoy transmitiendo y usted quererlo aplicar. Es poder estar tomando apuntes. Miren, la mejor manera, y lo digo con conocimiento de causa, la mejor manera de usted no distraerse en las clases, así sea a través de TICs, esté con su libreta y con su lapicero en la mano. Esté ahí, esté atento, tome nota. Esos apuntecitos importantes que son para usted, esa es una manera y una herramienta para que usted no se distraiga. Si usted en la capacitación de la empresa, haga igual. Si usted está, no sé, por allá recibiendo una información, un diplomado, una especialización, una actualización de su empresa, hágalo, disfrute cada momento. Miren, a veces, aunque uno diga qué pereza, otra vez, bla, 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 nada, usted de todo tiene un aprendizaje. El día que usted ponga la cabeza en la almohada y diga, hoy no aprendí nada nuevo, preocúpese, porque perdió ese día. O sea, por todos los días ese debe ser un reto, que usted no se vaya a la cama sin aprender algo nuevo. Y eso es donde usted lo encuentra, en activar el escuchar, el poderlo hacer, el poderse comunicar de la mejor manera con otras personas. Entonces, para concluir, dice, oír no implica mayor esfuerzo, basta con tener el oído sano. En cambio, para escuchar debemos emplear un esfuerzo adicional, porque no es solo oír, sino además es también prestar atención. Entonces, miren que sí es totalmente diferente el uno del otro. Entonces, espero que en este momento yo, por ejemplo, pueda decir que ustedes me están escuchando. ¿Sí? Que todos están ahí súper pendientes, súper atentos realmente de lo que tenemos en este momento por compartir. Entonces, en ese orden de ideas, vamos entonces a dar paso para continuar con el tema de comunicación. Entonces, no sé si Luisa me escribió que tenía la llamada, no sé si ya terminaría, preguntémosle, Luisa, ¿estás en la llamada o ya estás con nosotros de nuevo? Bueno, como que está la llamadita. Entonces, como habíamos quedado, vamos entonces a seguir con Juan David. Hola, Juan. Hola, profe. Hola. Bueno, Juan, entonces cuando quieras, para que entonces hablemos de comunicación asertiva. Perdón, de comunicación verbal y no verbal. Listo, profe. Bueno. ¿Ya estás compartiendo pantalla? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Ya sabes cómo? Sí, señora. Listo.
Me Yo te voy confirman, avisando porfa, acá. cuando Ok. Ahí ya está cargando. Bien. Ponla porfa en modo presentación para que tus compañeros la puedan ver más grandecita. Perfecto. Ahí yo la estoy viendo perfecto. ¿Ustedes, chicos? También, profe. Sí, Profe, también, Ok. claro, sí. Muchas gracias. Entonces, Juan, cuando quieras. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Les voy a hablar pues del tema de la comunicación verbal y no verbal. El primer tema es la comunicación verbal. Esta surge de la necesidad de comunicarse. Nuestros ancestros necesitaban crear códigos de comunicación cuando estaban inmersos en la batalla por sobrevivir. El lenguaje oral comienza a estar presente al evolucionar el hombre de la época de la historia. En aquella época, pues las manifestaciones de comunicación se basaban en gestos, en chillidos, en mímica, pues lo que poco a poco fue constituyendo otros tipos de lenguaje. A raíz de aquello fue apareciendo como el lenguaje verbal y también manifestaciones como las pinturas para comunicarse a través de métodos. ¿Qué tipos de comunicación verbal pues existen? Está la comunicación escrita. En esta es donde se utilizan pues las palabras mediante el uso de escritos y a través de la representación en signos. Y el otro tipo de comunicación es la comunicación oral. En este caso, pues se manifiesta este tipo de comunicación haciendo uso de la voz, como pues anteriormente la profesora nos explicaba, realizando un código compartido para transmitir un mensaje, pues en medio de un contexto o una situación definida. Ejemplos. El primero es cuando se tiene una conversación. El segundo, cuando se envía un correo electrónico. Tercero, cuando recibimos una llamada telefónica. Cuarto, pues un libro o un escrito. Y pues por último sería como una escritura de una carta. Pues las características de la comunicación verbal, pues en primer lugar, pues los mensajes orales son efímeros, a diferencia de la comunicación escrita. Se olvidan antes y no permanecen de la misma forma en el tiempo. La segunda, pues que es espontánea, ya que pueden surgir a través de una conversación entre dos interlocutores, sin que exista nada preconcebido. Tercera, pues que existe una interacción entre los individuos que mantienen una conversación. Cuarta, que es de carácter inmediato en el tiempo. Quinta, pues se utiliza el canal auditivo en el proceso. Sexta, pueden haber variaciones dependiendo del contexto cultural. Y séptima, pues se pueden utilizar movimientos y gestos que se asocian a las palabras que se están poniendo de manifiesto. En la comunicación no verbal, pues esta se refiere como a la acción de comunicar sin hablar y se asocia a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional pues se expresa a través de la comunicación no verbal y esta mediante gestos, proximidad y sonidos sin palabras logra comunicar asertivamente. Pues ¿cómo se logra? Pues estas suelen dividirse en tres tipos de componentes, que son la kinésica, la proxémica y la paralingüística. La kinésica es también llamado como un lenguaje corporal, pues donde corresponde a los gestos realizados con el cuerpo y la cara. Algunos ejemplos de la comunicación pues, no verbal kinésica pueden ser, el primero, pues levantar la ceja, respirar aceleradamente, las posiciones que tenemos en la mirada, la posición de los ojos y los guiños. Son como algunos ejemplos pues, de este tipo de comunicación no verbal. El segundo es la proxémica. Esta se refiere como a las distancias que pues una persona con respecto a otra.
pues comunicándose con la relación de proximidad entre ellas. La primera imagen nos dice, nos habla como de la distancia pública, donde se debe tener como de 3 metros en adelante. Este tipo de comunicación, pues es el espacio que generalmente en la calle se tiene uno como entre las personas. Es decir, cuando uno no se conoce, cuando no hay ningún tipo de relación. La segunda imagen nos habla como de la distancia social, que es como de 1,20 metros a 3,5 metros. Es cuando estamos, digamos, en un restaurante o cuando pues estamos con los compañeros de trabajo, que uno entra y los saluda, hola, ¿cómo estás? Más o menos en esa distancia. La otra es como la distancia personal, que es como ya de 50 centímetros a 1,20 metros. Esta es cuando pues ya se tiene como más confianza con las personas, es decir, por ejemplo, los amigos. Y la última sería como la distancia íntima, que sería como ya de 15 centímetros a 50 centímetros. Un ejemplo pues de estas serían como los familiares, digamos la pareja o nuestros papás, nuestros hermanos, los hijos, que ya uno con ellos puede tener una distancia más cercana. Ay, ¿qué le pasó a eso? Espérame un momento. Eso, listo. Ya, Y la última sería la paralingüística, que esta se compone como de signos orales, auditivos, táctiles y visuales. Por ejemplo, el gruñido, pues el bostezo, el llanto, como la risa, el tono, la intensidad y volumen de la voz, pues como la entonación, el énfasis, cuando uno habla pues muy pausado o muy acelerado. Bueno, y por último, pues ya pues, como las diferencias entre la comunicación verbal y no verbal. La primera, que la comunicación verbal se expresa a través de las palabras o la escritura, de tal manera que se utiliza el lenguaje escrito u oral para que pueda llevarse a cabo. Y el segundo, la comunicación verbal es aquella que se lleva a cabo sin utilizar ningún tipo de palabra escrita ni oral, sino que se utilizan gestos, sonidos o incluso imágenes, pero se excluye todo aquello que tiene que ver con la comunicación verbal. Bueno, yo para esta última diferencia, pues sí voy a encender pues mi cámara para enseñarles cómo sería darle las gracias pues, a todo tipo de personas que quizás nos estén ofreciendo algo. Bueno, listo, ¿ya me pueden ver? Listo, entonces en este caso yo tomé como ejemplo, pues ya en la última diapositiva que uno agradece pues por la atención prestada pues a todo el grupo, la manera para uno agradecerle sería esta, como el lenguaje de las personas no oyentes, que va desde el mentón a la mano al frente y los va señalando a todos. Eso quiere decir que gracias a todas las personas presentes. Listo, profe. Muchísimas gracias, qué importante. Miren lo que aprendimos hoy, cómo le dan las gracias. Entonces, muy bien. Bueno, varias cosas importantes que retomar de la exposición de Juan David. Yo creo que hoy lo estamos viviendo. Y es que antes, cuando nosotros teníamos todo nuestro rostro destapado y no usábamos el tapabocas, pues a veces las expresiones o más bien las muecas que uno hacía, entonces uno torcía la boca, ¿cierto? Hoy no. Hoy nuestro rostro se ha limitado a que lo que más está hablando son los ojos.
Entonces ahí es donde viene esa canción que escuchábamos hace mucho tiempo que termina siendo real cuando hablan las miradas. ¿Y cuántas cosas no dice usted con una mirada? Entonces miren que todo lo nuestro comunica, sus gestos comunican, su mirada comunica, sus ojos, cuando usted hace como que algo no le gusta, algo que no le agrada, hay personas que son muy expresivas con su rostro, que expresan mucho con ese rostro, y que todo lo hacen a través de las miradas, y es real. Cuando usted está molesto, usted lo muestra. Cuando está alegre, también lo muestra. Cuando usted está enamorado, también lo muestra. Entonces, eso hace parte de esa comunicación. Miren, nosotros en este momento tenemos toda la fortuna de transmitirlo a través de nuestras cuerdas vocales. Entonces llegamos, traemos nuestra información, el cerebro llega, la procesa, la envía y se hace todo ese proceso y sale la voz. Pero miren lo que decía Juan. También ese tipo de comunicación a través de señas, es cuando tenemos esas personitas que son sordomudas, como es de fascinante verlos cómo se comunican entre ellos, que los tiene uno ahí al lado y todo en silencio. Cuando usted menos piensa, guau, 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 y se les escuchan son las carcajadas, se les escuchan las risas, cuando ellos, pero resulta que, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de las señas. O sea que cuando usted, por ejemplo, cuando Juan decía, listo, ya me ven, pues nadie contestó. Yo hice así, yo creo que él lo vio y entendió, así ya me están viendo. ¿Cómo fue? Fue una manera diferente de comunicarnos. Entonces, cuando, por ejemplo, Valentina se acaba de comunicar. ¿Cómo lo hizo? Levantó la mano. Entonces, como tengo mi cámara apagada, pero en este momento estoy utilizando una herramienta, entonces venga, yo comunico. Entonces, venga, yo levanto la mano. Entonces, como si estuviéramos allá en el aula de clase y profe, me da la palabra. Entonces, miren que nosotros no nos comunicamos solo a través de la voz, nos comunicamos a través de muchas maneras. Usted comunica, me parece muy chistoso a veces, cuando, por ejemplo, ahora utilizamos mucho el WhatsApp, ¿cierto? De hecho, miren, algo que yo les decía en la primera clase, pues que ese iba a ser como nuestro medio de comunicación más inmediato. Y cuando usted está al otro lado, leyendo un mensaje que le están enviando, es muy chistoso porque usted le pone el tono de voz. Usted llega y lo lee, pero usted se lo está imaginando. Y puede que la persona lo esté haciendo de la manera más desprevenida y uno a veces dice, oiga, este está como bravo o esta está como brava. Mira, mire lo que me está escribiendo y está escribiendo normal. El tono se lo está imaginando usted o no lo estamos imaginando nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eso también comunica. Miren los errores que también tenemos en la comunicación cuando tenemos por allá errores ortográficos o la importancia, por ejemplo, de la coma en la comunicación. Miren que esa cuál es esa comunicación escrita, ¿sí? Donde usted por una coma le puede cambiar todo el sentido a lo que quiera expresar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de tener mucho cuidado con esa comunicación porque ya estamos en un nivel superior en el que ustedes lideran procesos, donde ustedes realmente involucran a personas dentro de sus organizaciones, donde ustedes son gestores y deben de ser gestores para mover de manera positiva la comunicación todos los días. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que gestionarlo, hacer talleres donde se puedan realmente activar esos canales de comunicación, el entender, darle la importancia que tiene la comunicación en la empresa. Entonces, son temas bien importantes. No sé si Valentina accidentalmente activó la manito o nos quería decir algo, Valen. No, profe, pues había sido yo, Oscar Cuellar. Oscar también vi que levantó la mano. Sí, sino que, digamos, lo que expresaba ahí, digamos, en unas charlas que yo he estado, solo el 7%, pues, como de las palabras hacen parte de la comunicación. O sea, ese 100, solo el 7% son palabras, ¿sí?
dice que el otro 38% es el tono de voz, la manera en que usted expresa. Y la parte más amplia es la expresión corporal, ¿sí? Porque usted puede estar diciendo una verdad, pero usted hace una mueca como si realmente estuviera mintiendo, pues ahí queda todo como en entredicho, ¿cierto? Entonces realmente la expresión corporal, los gestos, el movimiento de las manos, de la boca, o la malicia con lo que usted dice, las mismas palabras pueden cambiar totalmente lo que usted quiere decir. Entonces, esa parte de la expresión corporal es muy delicada y toca tenerla pues muy presente en el momento que nos estemos expresando, porque a veces cogemos mañas o manoteo, por ejemplo, se está diciendo algo y está manoteando, pues ya alguien que está viendo va a ver que esa persona que está hablando allá o las dos personas que están hablando, alguno de los dos está enojado, ¿sí? Entonces, es muy importante tener cuidado a esa expresión corporal. Sí, y puede que no, pueden que sencillamente sea en una conversación normal, pero entonces usted lee los movimientos en sus manos y dice, ay, vea, ya están alegando, y resulta que no. Entonces, eso es verdad, y lo que Oscar dice es totalmente cierto. Y miren, cuando ustedes estén aplicando el tema de la entrevista, que también lo vamos a manejar, yo creo que en nuestro módulo, cuando usted es el que está entrevistando, todo lo que esa persona haga en esa entrevista hace parte de la lectura que usted hace. Entonces, si cruzó la pierna, si entonces se sacó las yucas, si cruzó los brazos, si movió las manos de diferente manera, todo eso habla de usted. Habla de si usted es una persona segura, si usted es una persona confiable o al contrario es una persona insegura. Todos esos gestos lo que hacen es mostrar el rasgo realmente que nosotros llevamos, como esa huellita que usted tiene en su personalidad. Entonces, todo lo de nosotros comunica. Hasta la manera en la que usted llegue y saluda al otro, entonces a su compañero. Eso también habla. Usted dice, buenos días, ¿cómo están? También comunica. Usted desde un saludo así sea levantando la ceja, ya está comunicando. Entonces la comunicación la vivimos en todas las etapas, en todas las áreas, en todos los momentos. Usted desde que se levanta está comunicándole también a su cuerpo. Usted también se comunica a usted mismo, usted llega y se levanta. Si usted se levanta con esa pereza, está lloviendo, qué pereza ir a trabajar hoy, yo me quería quedar en la casa porque no amanecí enfermo, pues al rato tiene dolor de cabeza. Si usted tiene pereza, ese día le pasa de todo, entonces ingresa mal los datos, entonces se va para un lado y no era para allá, sino que para el otro, entonces le salen mal las cosas porque usted mismo se está comunicando y el mensaje que está transmitiendo no es bueno, no es bueno. Entonces, eso también hace parte de nuestra comunicación. ¿Cómo aprendemos a comunicarnos? Comunicándonos. ¿Cómo aprende uno a leer? Leyendo. ¿Sí? ¿Cómo aprendimos a hablar? Hablando. Así aprendemos en la comunicación. Entonces empiécelo a hacer usted, empiécele a comunicar a su mente, a su cuerpo, cosas positivas, en que hoy va a ser ese día en el que realmente voy a estar bendecido, voy a estar bien, me van a salir bien las cosas, me voy a levantar con el ánimo de que estoy trabajando. Desde esa manera usted comunica y también le puede comunicar a los demás. Cuando usted tiene la mejor actitud para iniciar sus labores, su equipo lo ve. Y no ve ahí al líder, al jefe que llega con esa pereza, la reunión. ¡Ay, qué frío! ¿Eso qué va a hacer? Contagia. Entonces vamos a ponerle ánimo a nuestra comunicación. Bueno, vamos con Luisa. Luisa, ¿ya estás con nosotros? Profe, sí, pero Listo, Luisa. Entonces, cuando quieras. es que estoy... Bueno, mientras que Luisa va a ir compartiendo su pantalla y demás, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte o algo para lo que llevamos hasta hoy en nuestro tema de comunicación? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro?
Ok. Luisa, ¿ya sabes cómo compartir pantalla? Profe, sí, pero no recuerdo es cómo hacer para que tenga sonido, porque como al final voy a compartir un video. Mira, no hay problema. En caso de que no te funcione el audio por acá, lo que haces es que nos lo compartes al grupo de WhatsApp y por ahí vemos el video. No hay rollo con eso, ¿listo? Bueno, señora, entonces voy a compartir pantalla. Ahí están viendo. Sí, ya ahí se está viendo. Lo puedes poner modo presentación, porfa, para que tus compañeros lo vean un poquitico más grande, porfa. Pues mira, que acá lo tengo en modo presentación, pero en la pantalla no se ve en modo presentación, no sé por qué. A veces pasa. Listo. Dejémoslo así. Y si los compañeros no lo van viendo bien, entonces volvemos y ensayamos a ver cómo nos va. Aquí hago un paréntesis, chicos, para todos. Cada uno de ustedes va a exponer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el favor especial que les pido? El favor especial que les pido es que así como ustedes deben de alojar esa evidencia, recuerden en la plataforma, en la última semana donde dice evidencias nota final, también lo deben de enviar y compartir al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque sus compañeros necesitan consultar, que usted pueda compartir esa información con sus compañeros. Además, porque les va a servir también a todos para estudiar para cuando tengamos, por ejemplo, el primer parcial, porque este, por ejemplo, será un tema del primer parcial. Entonces, usted lo pueda tener ahí a mano, pueda ir, mirar las diapositivas, leerlas y tenerlas ahí, pues, como información. Entonces, tan pronto ustedes pone, ¡pum!, nos comparte la exposición al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, profe, entonces yo voy a exponer acerca de la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación se puede comprender como la forma en la que se transmite un mensaje entre un emisor y un receptor, que fue pues básicamente lo que usted nos explicaba ahora de comunicación. Hay un emisor, hay un receptor que brinda la información. Eso es comunicación. Sin embargo, la comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, clara y partiendo del respeto. Es lo mismo que la comunicación, pero teniendo en cuenta las opiniones de de la otra persona a la que le estamos expresando las cosas, teniendo en cuenta los sentimientos y pues siempre partiendo del respeto sobre todo. Porque obviamente podemos comunicar, la comunicación es cualquier tipo de comunicación, pero la comunicación asertiva es más fijándonos en los sentimientos de la persona. ¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva? Tenemos 6 características que son la claridad, localización, articulación, reciprocidad, gesticulación y postura corporal. La claridad, pues, expresa las necesidades, sentimientos y deseos de manera respetuosa y clara. La localización es siempre en la comunicación asertiva, es importante elegir un lugar para tener una conversación importante. Es normal que las personas suelan mostrarse más comprensivas en un lugar apacible, tranquilo y seguro, que pues imagínese uno ir a tener una conversación con alguien en una discoteca, en un lugar donde hay muchas distracciones, donde hay mucho ruido, pues no va a ser igual, no va a fluir de la misma manera, no nos van a escuchar bien y no nos van a poder entender el mensaje que queremos dar. En la articulación, hablan pues del tono de la voz y la manera en que pronunciamos las palabras. A las personas les desanima mucho escuchar a alguien que habla a una alta velocidad o que susurra. Por eso tenemos que prestar mucha atención cuando hablemos, en el ritmo en que hablamos, en el tono en que hablamos, porque pues normalmente, por ejemplo, yo tengo un tono de voz muy alto y a veces las personas piensan que yo les grito. Y no es que yo les esté gritando, es que estoy hablando muy duro. Y entonces, ¿de qué se trata la comunicación asertiva? De ser más cuidadosos con eso, de fijarnos más en cómo estamos hablando y en qué tono lo estamos haciendo, de ser conscientes de cómo lo estamos haciendo. La reciprocidad es prestar atención para no caer en un monólogo,
tratar de invertir el mismo tiempo que hablas en escuchar a la persona para no transmitir indiferencia. La comunicación asertiva no se trata de simplemente escuchar a la persona, sino de escuchar y poder nosotros también hacer intervenciones que generen valor. No de que la persona de pronto se sienta que está hablando sola, que no le están prestando atención, que la estamos mirando pero no la estamos escuchando. En la gesticulación, lo que hablaba ahorita el compañero, que los gestos que nosotros pues hacemos cuando hablamos son muy importantes porque no podemos transmitir una cosa diferente cuando movemos las manos que con lo que estamos hablando. Tenemos que hacer, o sea, que esas dos cosas que nosotros estamos haciendo pues estén articuladas. Y la postura corporal. Inevitablemente la postura, o sea, el cuerpo también da un mensaje al momento en que nosotros nos expresamos. El posicionamiento del cuerpo siempre debe ser abierto, franco, para así generar confianza en el interlocutor y transmitirle interés y sinceridad. Y no hay que olvidar siempre el contacto visual al hablar y al escuchar. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, a mí me parece súper importante que cuando yo le estoy hablando a alguien me mire, porque para mí es que me está prestando atención. Y para la otra, me ha pasado casos en que de pronto la persona está escribiendo en el computador y yo le estoy hablando y yo paro porque yo necesito que me mire. Y él no, yo le estoy escuchando, pero eso es importante. O sea, nosotros generar esa conexión visual para que la persona se sienta escuchada y atendida y que es importante como tal en ese momento pues en que nosotros nos estamos expresando. Los tipos de comunicación, pues de acuerdo a las características que ya mencioné, podemos categorizar la comunicación asertiva en 3 distintos tipos: en la verbal, no verbal y paraverbal. La verbal quiere decir, pasa por lo que dices, el mensaje que quieres expresar oralmente, las palabras que escoges, la manera de construir tus oraciones. Es súper importante para la comunicación asertiva nosotros saber qué palabras vamos a usar. Por eso inicialmente hablábamos de que es importante partir siempre del respeto. De acuerdo a eso tienen que ser nuestras palabras, infundidas en respeto, y tenemos que hacerlo de esa misma manera, que todo esté como en armonía. En la no verbal es todo aquel mensaje no lingüístico que rodea el mensaje durante la comunicación. Como lo expliqué ahorita, lo que es la localización, en donde estamos ubicados, la gesticulación, cómo nos expresamos y la postura corporal. En el paraverbal es aquella intermedia entre lo verbal y lo no verbal. Son los elementos que forman parte del mensaje, la manera en que se dicen las cosas, es decir, el ritmo, la articulación o el tono de la voz. Estos son 6 tips para mejorar la comunicación asertiva. Es importante escuchar y evaluar el contexto para lograr empatía. Primero, hay que comprender a la otra persona, tener en cuenta el entorno y la cultura del otro. El segundo es, utiliza lenguaje sencillo en primera persona, con palabras positivas. Transmite confianza y evita la negación para generar emociones provechosas. Cuida el tono de voz y el lenguaje no verbal. Saber emplear las expresiones corporales aumenta la comprensión y determina si se generan emociones negativas o positivas. La cuarta, transmite confianza, sé coherente y respeta a los otros. Establece relación entre lo que dices y haces. Sé sincero y otorga el mensaje de forma adecuada para lograr situaciones efectivas. El quinto, cuida tus emociones, argumenta tus ideas con criterio, evita usar prejuicios y reconoce las diferencias de opinión. Y el sexto es, asegúrate de que el mensaje sea entendido con éxito. Parafrasea para enfatizar el mensaje principal y asegúrate que quede claro para el otro. Los comunicadores asertivos tienen las siguientes características. Expresan las necesidades, sentimientos y deseos de manera clara, apropiada y respetuosa. Como lo hemos dicho desde que inicié la presentación, siempre la comunicación asertiva se basa en el respeto y en el entendimiento de las emociones de la otra persona. Comunican con respeto comunican respeto por los demás. Escuchan bien sin ningún tipo de interrupción total. Acá cuando dicen interrupción total es que están prestándole atención a la persona, pero también hacen, ¿cómo se dice?
Intervenciones, sí, se hacen intervenciones que generen valor, no dejando a la persona hablar sola. Sienten control de sí mismos, tienen buen contacto visual, hablan en un tono de voz calmado y claro, tienen una postura corporal relajada, se sienten competentes y no permiten que otros abusen de ellos o los manipulen. Cuando nosotros hablamos de, de hablar con respeto y de respetar los sentimientos de la otra persona, no significa que nosotros tengamos que permitir que abusen de nuestros sentimientos. Es una comunicación empática, donde hay diferentes puntos de vista, pero dando nuestra opinión, respetando la otra. Bueno, como último vamos a ver un video donde no hay palabras, simplemente son gestos, son comportamientos que en base a eso también podemos tener una comunicación asertiva. No siempre se trata de palabras, sino también de comportamientos. Voy a dejar de compartir acá para compartir nuevamente con el audio que ya sé cómo lo hago. Listo, Luisa. Me dicen si escucho. Ahí también. Sí, perfecto. Listo, profe. Esa fue mi presentación. De pronto no sé si tengan alguna duda, pues la profe y los compañeros también. Muy bueno el video, un mensaje de verdad muy, muy interesante. Y esa es la conclusión, yo creo que nos lleva todo este tema de comunicación. Y es que realmente nosotros siempre vamos a necesitar del otro, ¿sí? Por eso somos seres sociales por naturaleza. Y a veces pasa que entonces nosotros olvidamos que realmente solos no podemos hacerlo, que siempre vamos a necesitar el apoyo del otro, la opinión del otro, vamos a necesitar escuchar también al otro. A veces esos aportes que nuestro grupo tiene por hacer son muy importantes. Entonces, que no se nos olvide que nosotros no somos los que tenemos la razón siempre, que también hay que aprender a darle la razón al otro cuando la tiene, que hay que aprender a escuchar, que hay que callar para poder escuchar al otro.
Y de esa manera nosotros vamos a poder cultivar unas mejores relaciones y una mejor comunicación. Luisa, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Abro en este momento pues el micrófono para que si tienen alguna duda, pregunta o algún aporte, pues sea el momento para que lo hagan, chicos. ¿No? Nada adicional. Ok. Entonces vamos en este momento a irnos entonces con el avance de la lectura de nuestro libro. Entonces vamos a escuchar a Wilmer con esa primer partecita del libro. ¿A Wilmer? Hola, profe. Hola, compañeros. Compañeros, Compañeros quedaron pues dormidos. ¿Qué hola, compañeros? Hola, Wilmer. nada, Hola, Compañero. Wilmer. dorado. Ya no te dejaron Profe, solo, ya no te dejaron solo. repuntaron. Profe, bueno, la primera parte del libro decía, si quiere recoger miel, no de puntapiés a la colmena. Bueno, lo que nos dice esta primera parte es hubo como un conjunto de historias, no sé si algún compañero ya inició la lectura del libro, es un conjunto de historias donde nos lleva a la misma idea, el saber hablarle a las personas, cómo se transmite un mensaje. El libro nos hablaba, iniciaba el libro con una persona como un malhechor en Nueva York, que a pesar de que fue, pues decía un bandido, también cuando fue condenado a la silla eléctrica pudo ver lo que decía, había escrito una carta. También me pareció pues muy bacana la historia del ingeniero que era como el encargado de los obreros que siempre les decía que se pusieran un casco, pero lo hacía como en tono de mando, más no en tono de amistad, y pudo ver que nadie le hacía caso. Pues él quiso hacer como el ejercicio y lo que quiso era como hacerlo como en son de amistad, en otras palabras, y pudo ver que el resultado fue totalmente de gran beneficio para él. Les pudo explicar cuál era la función que cumplía el casco. Entonces, pues fueron ejemplos pues bacanos, chéveres. También incluso ponía un ejemplo de animales. Pues como digamos la manera en que uno le puede hablar a un animal, cómo reacciona un animal en el tono de lo que estábamos hablando ahora también. Y también había algo importante, pues otra historia que me pareció bien importante, es que uno siempre está como más pendiente de lo que hagan el vecino, la otra persona. Digamos la historia de una casa que estaba llena de nieve en la parte de encima y una persona, digamos, se preocupa por el vecino, pero no sabiendo que uno mismo también tiene ese mismo problema. Entonces, pues muy chévere la lectura. También, ¿qué más les puedo decir? Digamos, en las empresas, en las familias, también el tema que es como más puntual en la lectura es las críticas. Es como lo que nos lleva, digamos, al crear un mal ambiente. Entonces, pues, me pareció chévere, profe, y pues esto es lo que le puedo contar de la lectura. Perfecto, Wilmer. No vamos a profundizar nada porque es solo como para que vayamos haciendo una socialización de cada uno de los temas pues del libro, porque recuerden que eso hace parte pues de su tema como tal de evaluación. ¿Listo? Muchas gracias, Wilmer. Vamos Listo, por profe. favor que el segundo, que es de Luisa. Luisa sigue con nosotros. El gran secreto para tratar con la gente, Luisa, por favor. Bueno, profe, este fue un tema que me gustó muchísimo porque pues nunca había leído este libro, pero, pero siempre había opinado lo que opina la persona pues que de la que hablan en esta parte del libro. Acá nos dicen que solamente hay un medio para que las personas quieran hacer algo. Es normal que uno como persona, pues si presiona a otra, le haga lo que uno desea, pues supongamos
que quiere el reloj, entonces le pone un revólver en el pecho, que si quiere que le hagan el trabajo, entonces lo presiona, lo amenaza. Si usted quiere que un niño haga algo, lo amenaza, le pega. Esos son, o sea, presiones que uno ejerce para que las personas hagan algo. Pero ahí se preguntan cómo poder hacerlo, o sea, que la persona quiera hacerlo y que no exista, pues, como tal esa presión. Hablan acerca de que el profesor, bueno, no voy a decir el nombre porque no sé pronunciarlo, es un filósofo de Estados Unidos que formula la teoría de que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Entonces, nos dicen que nosotros normalmente queremos unas ciertas cosas que son pues las normales que cada persona quiere, la salud, el alimento, sueño, dinero y muchas más. Pero todas esas necesidades se ven complacidas normalmente en el día a día. Nosotros comemos, dormimos, bueno, etc. Pero hay una que es el deseo de ser grande, que es lo que llama este señor, no sé cómo se pronuncia, Dewey, no sé, que es el deseo de ser importante. Em, Dice que Lincoln empezó una vez una carta con esas palabras. A todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Entonces, ahí hablan acerca de que todas las personas tenemos el deseo de sentirnos especiales o apreciados para alguien o para algo, queremos que nos reconozcan en algo que de pronto hicimos bien. Em, Dice también que el deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Ahí daban un ejemplo de que pues el ejemplo es que cuando había un niño que en una granja el padre criaba cerdos y vacas de pedigrí, ellos solían casi siempre ganar y exhibían esas, no sé cómo se les dice, galardones, medallas, no sé, en la casa y cuando alguien llegaba, pues se los mostraban porque querían sentirse importantes y porque querían, pues que dijeran, ay, mira, él ganó, no, pues tiene las mejores vacas y los mejores cerdos de la región y demás. A los cerdos ni siquiera les interesaba si habían ganado o no. Ellos están ahí participando porque simplemente los pusieron a participar, no porque realmente les interesara ganar. Em, Habla que si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré que es usted. Eso es lo que determina su carácter. Es la cosa más significativa que hay en usted. Esto se refiere a que hay un ejemplo acerca de que un señor por allá de la China, a fin de atender a millones de pobres, puso un hospital moderno en Pekín. Esa era su manera de él satisfacer su necesidad de sentirse importante, ayudando a las personas. En cambio, había otro que era bandido, asaltante de bancos y asesino, y cuando los agentes federales lo persiguieron, que penetró en una granja de Minnesota, él se sentía orgulloso de ser el enemigo público número uno de allá de esa parte, ¿cierto? Entonces tenían maneras diferentes de satisfacer sus deseos, de sentirse importantes, uno haciendo el bien, otro haciendo el mal. Espérenme que ya está. Listo. Por acá también hablan acerca de... bueno. Dicen que hay unas personas que son dementes y no es porque sean dementes de que tengan un problema en las células cerebrales, sino que es porque uno mismo lo crea con el fin de, seguimos hablando de satisfacer su necesidad de sentirse importante. Hay personas que son dementes que están en los hospitales y no precisamente porque tengan un daño, sino porque se crearon una irrealidad de la vida que es algo en lo que ellos quieren vivir. Daban un ejemplo acerca de una señora que tuvo un matrimonio pues que no fue lo que ella quiso, entonces ella se volvió loca y se volvió loca porque ella se hacía la idea de que tenía un matrimonio perfecto. No sé si no pudo tener hijos o no tuvo, porque no quiso, pero en todo caso, ella también cuando estaba en el hospital psiquiátrico, todas las noches le decía al médico que había tenido un bebé. Y ella no estaba loca porque tuviera un daño cerebral como tal, sino porque ella se alejó de la realidad
y se metió en el mundo en que ella quiso pues estar. Era la manera en la que ella se sentía importante porque en la vida real no lo era. Aquí hablan, ya vamos a entrar como tal al tema, que dice que una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a las que se le pagó un salario anual de más de $1 millón, o sea, eso en ese entonces era mucha plata porque una persona podía vivir con $50 semanales y a él le pagaban 1 millón anual, fue Charles Schwab. Él era, o sea, una persona normal, no tenía más capacidades que otra, no tenía muchas más diferencias de otra persona, sino que a él había algo que lo diferenciaba. A él le preguntaban que si él era un genio, que si él pues tenía más conocimientos técnicos en la fabricación del acero, y él decía que no, o sea, habían personas más expertas que él. Pero ¿cuál era el éxito de él? Él decía que a él se le pagaba un mayor sueldo por la capacidad de tratar con las personas. Y decían que ¿por qué? Él decía, esto fue unas palabras que él dijo, considero que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar, pero soy remiso para encontrar defectos. El éxito de él era ese, o sea, recalcarle a las personas las cosas buenas que tenía y no criticar, porque era una manera de que la persona trabajara mejor, de que se sintiera motivado, de que hiciera las cosas porque quería y no porque lo estaban obligando. Hay una parte que me gustó mucho que decía, cuando él murió, le pusieron ahí como en el cosito, mm, en la, sí, ahí. En la Aquí ya lápida. sí, eso ahí. Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. Él sabía que habían personas en el mundo que tenían más capacidades que él y él se rodeaba de esas personas para adquirir esos conocimientos y para recalcarle sus buenos actos, sus conocimientos, bueno. Em, Hubo algo muy importante también que decía que hace algunos años se hizo un estudio sociológico entre las esposas que habían abandonado los hogares. Y la razón principal que dieron fue la falta de aprecio. O sea, muchas mujeres de esas que les hicieron ese estudio, pues concordaban con que se habían separado por la falta de atención, por la falta de aprecio de la pareja. Normalmente, pues uno da tan sentada la presencia de la persona, de la pareja, que no le manifiestan ese aprecio y las personas necesitan esa atención y eso es lo importante. También dice acá una palabra, alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo. Él siempre recalca y recalca y recalca que es muy importante, uno, no es alimentar el ego, es alimentar el alma de esa persona, no es hacerle, como hablan ahí acerca de la adulación, no es crearle y decirle mentiras para que la persona se sienta grande, sino que es hablarle desde lo que realmente tiene y desde lo que uno admira de esa persona para que se sienta muy importante. Yo lo hago porque a mí me gusta que lo hagan conmigo y por eso le dije que me pareció muy interesante esa parte porque me parece, o sea, yo siempre he dicho que el aprecio y la admiración y recalcar las cosas buenas que las personas tienen ayuda muchísimo. No, pues la próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, mándele sus felicitaciones al chef y que cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecer. Yo fui clarinetista hace muchos años, entonces yo hacía presentaciones y acá hablan acerca de que pues toda persona que se presenta en público sabe lo descorazonador que resulta pues en presentarse y no recibir los aplausos o
los reconocimientos que uno cree que se merece por haber hecho las cosas bien. Por acá, ¿qué más dicen? Bueno, hablan acerca, lo último ya es de que es un ejemplo, había una persona en una empresa que no estaba cumpliendo, no estaba haciendo sus labores, entonces contrataron un supervisor para que estuviera como pendiente de ese trabajador y mirara qué era lo que estaba pasando. Ella probó varios métodos de motivar a esa persona porque no, o sea, no podían con él y notó que en una ocasión que hizo especialmente bien su trabajo, ella lo reconoció en presencia de otras personas y a partir de ahí el trabajo de esa persona empezó a mejorar. Entonces, como notó eso, lo siguió haciendo y en un tiempo muy corto la persona, o sea, cambió radicalmente lo que estaba haciendo, ya hacía eficientemente las tareas y hoy en día pues hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que se merece. Entonces damos ahí con eso a entender de que la apreciación pues logró tener unos resultados ahí donde la crítica y el ridículo hubieran fallado. Ya lo último que dice acá es, pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano que sea ahora. No la dejaré para mañana ni la olvidaré porque nunca más volveré a pasar por aquí. Y ya. Muy interesante, Luisa. Y de verdad que es un libro em, donde la idea es que, pues, el deber ser es que todos vayan pues al mismo nivel, ¿cierto? O sea, que hoy ya estén ahí a la mano con sus compañeros y que realmente podamos alimentarnos de él. Si bien es cierto, usted pueda llegar a un momento y dice, no, no me siento identificado, pues esta parte no, seguramente que habrán otros que sí, porque son esas pequeñas estrategias que realmente nosotros debemos incorporar en nuestras vidas, son esos pequeños tips, esas herramientas para poder realmente relacionarnos muchísimo mejor. Muchas gracias, Luisa. Vamos a escuchar por último a Julián Andrés. Hola, Julián. Hola, profe, ¿cómo están? Compañero, buenas Bien, noches. Julián. Bueno, profe, yo digamos que rescato y quería como retomar un poco desde el inicio del libro, que habla partes muy importantes, por ejemplo, cuando nos comienzan a dar ese tipo de responsabilidades, de liderazgo, de empezar a tener interacción con los compañeros y de cómo llegarles, y de ver cómo pues el autor habla de lo complejo que fue al inicio, ¿sí? De comenzar como ese empoderamiento de hablar delante de personas y me identifico porque digamos que para mí en algún momento no fue fácil. Digamos que el día a día hace que usted comience como a involucrarse y a integrarse como con esa responsabilidad de llevarle un mensaje al equipo de trabajo y que realmente sea claro, como lo estaban exponiendo ahorita, con mensajes asertivos y de cómo les comienza a llegar y de cómo se va formando, pues, digamos, ese canal de comunicación. Entonces, digamos que fue muy valioso pues escuchar cómo en el libro, digamos, el autor se tuvo que involucrar con muchos, ahí mencionó varias personas que tuvo que entrevistar para poder llegar como a ese nivel de liderazgo y de ver que ya estaban en medio de 2.000 personas generando en un auditorio, que yo no me imagino uno con 2.500 personas y seguir fluyéndole ese tema, porque pues reitero que para mí no sigue siendo fácil como exponer, como hablar digamos, delante de mucha gente sin sentir como ese temor escénico, pues ahí, ¿cierto? Uno lo hace y uno se mete y uno echa para adelante y genera pues su, su, sus, su información, pero no es fácil, ¿sí? Entonces ver pues como también por allí de como cuando un hijo de pronto coge mal pasos, cómo lo va uno a juzgar si de pronto no le está predicando, digamos, en algún momento buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, más bien cómo se siente uno hablarle de lo digamos, de lo que conlleva no tener buenas prácticas y realmente de cómo lleva usted ese mensaje claro también a su familia y de le da ejemplos, ¿cierto? Con hechos. ¿Sí? Entonces, de nada sirve usted juzgar y juzgar, aunque también hay muchas, digamos, en algún momento uno se pone a hablar con personas que le dicen el que va a hacer es, ¿sí? Pero de verdad que siempre hay un hilo delgado ahí que si usted como padre, como cabeza de su hogar, no da un buen ejemplo, seguramente que las prácticas no van a ser las mejores y ahí va seguramente a generar esa repetición de por qué si usted lo hace me juzga de por qué yo lo haga, ¿cierto? Entonces, digamos que es un libro de verdad bien interesante para este tema de liderazgo y seguramente que nos va a servir y nos va a aportar mucho para nuestras carreras.
así como en su momento el líder que no tiene cargo, que me acuerdo que lo leímos juntos allí en unas clases y créame que fue de las bases más importantes que tuve para la formación y para seguir avanzando pues en mi compañía, viendo el liderazgo desde otro tipo de nivel, ¿cierto? Entonces, agradecido pues, y seguramente ahí vamos en la línea de leer todo el libro y de interiorizarlo, que es lo más importante. Qué rico, Lian, muchísimas gracias. Yo pienso que conocimientos adquiridos esta noche, muchos, que realmente nos llevan a veces a evaluarnos nosotros mismos y dónde es que estamos, ¿sí? ¿Para qué es que estamos acá? Y lo bueno precisamente es llegar como a ese ejercicio de nosotros motivarnos a diario, en que todos los días que nos levantemos debemos de ser mejores seres humanos, sin decir que hoy ustedes no lo sean, que hoy yo no lo sea, pero esa es la vida. Ese es el progreso que debemos dar todos los días, en que encontremos esas oportunidades de mejora, en que si ya estamos fortaleciéndonos en ciertos aspectos de nuestra vida, pues seguramente hay otros que todavía necesitan ser fortalecidos. Entonces, qué bueno estos espacios, qué bueno poderlos escuchar a ustedes con ese ánimo, donde construyen ese aprendizaje colaborativo, donde no soy solo yo, sino que ustedes también logran traer aquí a sus compañeros ese aprendizaje y esas experiencias. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Por hoy quedamos acá. Les voy en este momento a enviar al WhatsApp una lectura, se llama El cometa Halley. ¿Qué vamos a hacer con esa lectura? Les voy a dar plazo pues hasta la próxima clase. Demos el plazo hasta, yo creo que hasta el sábado, pues realmente no es nada complejo. Los que se sientan y digan, lo quiero hacer ahora, no hay ningún problema. Entonces, escuchemos las indicaciones. Yo se los voy a enviar al grupo del WhatsApp, es una lectura, me lo van a devolver por ahí mismo, lo vamos a hacer a través del WhatsApp, me lo pueden devolver al privado, por interno, me lo mandan. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Me van a sacar 3 conclusiones de esa lectura. ¿Por qué es importante la comunicación en la empresa? Entonces, en base a esa lectura que usted va a tener, usted me va a decir en esas 3 conclusiones por qué es importante la comunicación en la empresa. Esa es la actividad que tenemos. Si la quieren desarrollar en este mismo momento, no hay ningún problema. No es compleja, pero es primero para que reflexionemos todo lo que puede llegar a pasar cuando la comunicación realmente se rompe en la empresa. Entonces, eso es todo por esta noche. Muchísimas gracias por el compromiso, muchísimas gracias por la puntualidad. Nos vemos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Que se cuiden mucho. De pronto va a llamar a lista, profe. Uy, Oscar, usted sí. ¿Cuántos que necesita para el final? Un 10. Le voy a dar un 10, Oscar. Muchas gracias, Oscar. La verdad, no había llamado. ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el sábado. Wilmer. Listo, bro. Entonces, bueno, empezamos con Wilmer, listo. Luisa, listo. Julián, listo. Oscar Andrés. Sí, profe, presente. Ok, Jennifer. Presente, profe. Gracias. Juan Ramón. Presente, profe. Valentina. Presente. Juan David. Presente, profe. Pablo Emilio. Presente, profe. Gracias. Diana Marcela. Presente, profe. Camila. Camila Parra. Yo la veo ahí conectada. Vamos a ver si es que... Bueno. Jenny Marcela. Presente, profe. Ok. Camila, hola Camila. Uy, Camila se fue para la tienda y no nos avisó. Bueno, listo chicos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias, profe. Gracias. Que estén muy bien, que les vaya muy bien y que vayan avanzando con esa lectura en el libro. Gracias, feliz noche. Bueno, igualmente feliz noche.
Listo, profe, buenas noches. Chao, que estés muy bien. Feliz noche. Profe, usted deja en WhatsApp el archivo, ¿cierto? Sí, ya lo voy en este mismo momento a compartir. Ah, bueno, profe, muchas gracias. A Chao. ustedes que estén bien. Chao.